Hola, soy Max Ascón y este es El Astrológico. En este episodio estamos junto a Gonzalo Herrera y vamos a hablar acerca de 5 polémicas dentro de la astrología. Vamos a hablar de temas que son controvertidos, que no son fáciles de tocar y que en muchas ocasiones traen más de alguna discusión o alguna pelea dentro de la astrología. No es que vayamos a pelear en este episodio, pero sí queremos decirles, contarles cuáles son. Y también déjanos en los comentarios cuáles son las que tú has visto que generan mayor controversia, temáticas que dejan controversia, polémica dentro de la astrología. Así que bueno, bienvenidos, Gonzalo, bienvenido nuevamente. Hola, un placer como siempre. Exactamente. Bueno, y vamos a hablar acerca de esto. La primera polémica que tenemos acá, que es quizás la primera que queremos conversar, es esta. La astrología no es predictiva. Cuando nos referimos a esto es porque más de alguna persona habrá dicho, o quizás has escuchado, o quizás lo hemos dicho en alguna ocasión, que la astrología no es capaz de predecir. Eso quiere decir que la astrología en este sentido, cuando se anuncia como una forma, una herramienta, una técnica que es capaz de predecir, realmente no lo hace. Entonces esto claramente provoca una controversia, una polémica, porque no necesariamente todos estamos de acuerdo en este tema y eso es lo primero que queremos conversar. ¿Qué piensas tú, Gonzalo? Ujú. Es un tema complicado porque además yo creo que ya es que no abarca ni solo la astrología, yo creo que abarca cualquier técnica o dentro del ocultismo, ¿no? Cualquier tipo el tarot o cualquier herramienta que se quiera Mm, utilizar, que es eso, ¿no? El hecho de si el ser humano es capaz de ver el futuro o interpretar un símbolo para ser capaz de ver el ujú, futuro mm, y saber cómo. No solo digo que verlo, sino ser capaz de expresarlo, ¿no? mm, De decir, esto va a ocurrir así o va a haber como todas las posibilidades. Entonces, ya de por sí es complejo a nivel general, porque incluye mucha temática, no solo la astrología, pero es que además dentro de la astrología está la propia polémica interna, ¿no? De que hoy día eh, una parte importante de astrólogos y astrólogas consideran que la astrología solo marca tendencias y luego otra que dice que no, que o sea, no es que niegue que pueda marcar tendencias, pero que busca encontrar puntos firmes, digamos, ¿no? Y frases que puedan ser dichas como incorrectas o no, ¿no? Es decir, mm, que arriesgarse a decir esto es así ujú, o yo veo que aquí se ve tal cosa. mm. Entonces, yo que también ahí está el punto de la polémica. Sí, a veces el asunto puede ser que se tiene miedo a hacer el ejercicio de predicción. Primero porque puede Ujú, haber una, tal vez una falta de conocimiento. Yo creo que todos nos aventuramos a hacer predicciones de alguna manera para nosotros, para la vida de otras personas, para vidas de cercanos o a veces predicciones en general con cierto temor. Porque queremos que los significados que hemos aprendido, los símbolos que estamos viendo, tengan una interacción real en esa predicción, que se logren ver. Pero a veces está ese temor de que eso no ocurra, entonces con el primero, el temor a equivocarse llega ujú. hace bajar como esta cortina que dice, no, en realidad no es predictiva, me muestra una tendencia, entonces finalmente hago cosas más generales como para, aquí diríamos en Chile, para no mojarme el potito. Eh, es como que realmente es como para no ponerme en riesgo, finalmente. O sea, Ya. como voy a decir algo que finalmente no se va a cumplir. Y eso es común. O sea, yo creo que todos los astrólogos en alguna forma o en algún momento hemos dicho algo que quizás no se cumplió o no se dio de tal manera, porque estamos hablando quizás en un sentido muy general e incluso genérico. Pero cuando podemos ser específicos y utilizando técnicas más específicas, a veces uno es más específico de lo que creería que podría ser. Eso también se da. Eh, Ese es por un lado, donde yo veo que hay como un cierto temor a hacer predicciones por el riesgo que corre quien la hace, si es que se va a equivocar o no se va a cumplir. Eh, También, como tú dices, el tema de simplemente marcar una tendencia en la astrología como para no sentir que le están imponiendo un destino a la persona. Como en la Ujú. lectura de la carta natal o en predicciones que uno podría hacer. Uno ver una carta que es relativamente fija, entonces como es fija, eso va a suceder de esa manera y no hay forma de cambiarlo. Eso también tal vez dentro
o sea, dentro de eso subyace una idea que no es correctamente o no es del todo correcta, como que una carta es fija y para siempre. Nosotros sabemos que la carta natal manda. Si una persona va y lee su carta, eso es lo que es finalmente la carta. Eso dice, eso promete. Eso es como el asunto. Es como finalmente si alguien te entregara una carta que dijera todo lo que va a pasar en tu vida y esto es como lo que se promete, pero en general, que pareciera ser una tendencia. Eh, pero de hecho ambos hemos leído el libro de Eduardo Gramaglia, donde él comenta Ujú. todo este asunto y él dice que en realidad está ese momento o la carta natal, que es una carta de inicio, pero luego tenemos un sinfín de técnicas, bueno, no sé si sin Ujú. fin, pero son muchísimas técnicas que nos podrían ayudar a decir determinadas cosas o a encontrar un momento en que las cosas se pudieran ver más fáciles. Él pone el ejemplo de alguien que su carta natal dice que la persona no se va a casar o no va a encontrar a alguien con quien casarse. Entonces el astrólogo tendría el trabajo de buscar en el tiempo qué momento podría ser más propicio para que sí se case y tenga un buen matrimonio. Ujú. Pero eso va a ser bajo ciertas circunstancias y eso se vería bajo ciertas configuraciones en el cielo, tal vez tal año de tal revolución. Entonces ahí podría haber como cierto intercambio que ayuda a la persona a finalmente sí hacerlo. Entonces eso es un ejercicio de predicción al final. Eh, Sí, para eso estaban sí, los astrólogos en la antigüedad y hoy en día siguen habiendo astrólogos que hacen el mismo trabajo. Eh, Tal vez ahí está como compartido eso, no saber cómo utilizar esas técnicas y bajar este telón de temor a decir cosas que parecieran involucrar un destino fijo, que por ahí quizás es el mayor problema de todo. Sí, exacto. Yo creo que por una parte es lo que dices tú, ¿no? Que el hecho de que es lo que siempre se plantea, ¿no? Que tú puedes hacer una predicción, ya sea en astrología o en cualquier otro ámbito, implica que hay algo escrito, ¿no? Entonces cancelas de alguna manera el libre albedrío, que yo creo que ahí es una de las partes que más calientan la polémica, ¿no? Más leña echan al fuego, el hecho de que se niega el libre albedrío y hoy día yo creo que también en el sistema cultural actual se le da mucha importancia al libre albedrío, más allá de que quitando la predicción se pueda decir que somos libres o no, eso ya es otro tema Mm, filosófico aparte. mm, Pero yo también creo que, como por ejemplo cuando hablamos con Eduardo, que tú has comentado su libro, él también lo dice y creo que me parece muy interesante traerlo a coalición en este tema, que sobre todo esto de marcar tendencias aparece a partir del siglo XIX con Alan Leo y toda la problemática que él tiene que enfrentar con la justicia, ¿no? De que él al decir predicciones como muy certeras, o sea, muy certeras, no, predicciones mm, como interpretaciones muy predictivas, la gente lo acusó de que se equivocaba y eso le reportó problemas con la justicia. Entonces, es ujú, el primero que empieza a decir que la astrología, yo no estoy prediciendo nada, yo estoy marcando simplemente tendencias, mm, ¿no? Entonces mm, aquí sí que es verdad que hay un punto de quitarse de encima posibles consecuencias negativas, como has dicho tú, ¿no? mm, Para evitar que si me equivoco, alguien me eche en cara que no puedo predecir, mm. pues prefiero decir que son tendencias y ya está. Y luego otro tercer punto que yo creo que pecamos todos, ¿eh? Yo, Y todas con pero el tema de déjame la... agregar Dime. algo ahí, que recordé un ejemplo Sí. ahí mismo. No recuerdo específicamente, cuando lo recuerde tal vez lo vamos a mencionar en otro episodio, pero ahí está este evento de un edificio que se quemó cerca de los años 20 o 30, donde una Ujú. astróloga, si no me equivoco, fue una mujer, pero puede ser un hombre, así que en ese caso lo voy a corroborar. Pero tuvo problemas legales porque lo predijo y pocos días después hubo ese incendio. Entonces después el problema legal fue como lo Mm, habrá provocado esa misma persona que lo dijo. claro. Entonces ese fue un problema. Y claro, eso en Estados Unidos, entonces eso se empezó a regular por las predicciones y todo. Entonces, claro, predecir no es solamente predecir, decir cosas, sino que también eso podría influir en la legalidad o lo que se puede hacer. Hasta un momento quedó prohibido y por eso Claro. también no, hasta cierto momento en el tiempo no se podían hacer predicciones de este tipo. Ahora, yo creo que en tiempos actuales, no tan solo con la astrología, el tarot y todas estas cosas están dentro de las telecomunicaciones, la televisión sobre todo, como una forma de entretenimiento al final.
pero están ahí, Ujú. se sabe, se hacen predicciones. Uno puede encontrar en YouTube montones de personas que son videntes y que están haciendo predicciones constantemente, algunas más locas que otras, pero están ahí. Eh, Mm. cuéntanos, ¿qué es lo que ibas a decir? Sí, que yo creo que es algo en que caemos en general, mayormente todos y todas, y es que queremos, cuando tenemos delante a una carta, ¿no? Queremos hacer como predicciones generales Mm, o predicciones sobre la vida de una persona en general, cuando realmente te pones a mirar las fuentes antiguas, los astrólogos iban como mucho a preguntas concretas. ujú, Más allá de que fueran astrología o dadia o no, ¿eh? O sea, a lo mejor preguntabas por la carta natal, pero la persona lo que buscaba el astrólogo era, vale, ¿qué quieres saber? ¿Algo sobre su trabajo? Vale, pues voy a coger 3 técnicas que me hablen que pueda yo analizar tu trabajo de aquí a si vas a conseguir ese puesto que quieres. ujú, Y la consulta iba sobre eso, mm, no iba sobre, te voy a hablar de ti, voy a hablar de tu vida en general, es que es una persona de tal manera, ¿sabes? Como que sí que es verdad que hoy día hay una tendencia muy grande a intentar abarcar todo lo que la persona es, mm, y eso también es problemático, mm, porque entiendo que te sale, porque la persona también es como que espera escuchar eso de la lectura, ¿no? mm, Que hables de ella como un conjunto, pero realmente yo creo que hay una problemática que es que la astrología a lo mejor, al menos cuando utilizas técnicas predictivas, no está enfocada a que puedas hablar de todo en una interpretación, ujú. sino que tengas que ir como a puntos concretos a los que adaptar técnicas y con eso sacar predicciones, Exacto. ¿no? Como Mm, hemos hablado alguna vez de los señores del tiempo y otras técnicas que hay que vas a por lo que quieres preguntar. No mm, puedes ir hablando en general de la carta porque sí. ¿Sabes? mm, Que yo creo que ahí hay esa problemática. mm. O sea, sí hay elementos que podrían ser descritos como de una manera genérica, pero si alguien quiere saber, por ejemplo, de alguna parte de su carácter, que le trae conflictos, pues, supongamos, con su familia o con su pareja, ya eso es un tema específico que tiene que ver con su carácter, pero también con su relación eh, conyugal o sus relaciones amorosas o con los padres o con su relación en el trabajo. Supongamos como cuando estoy con mi familia me siento muy bien, pero cuando estoy en el trabajo me sale un carácter terrible. Entonces, ¿qué en la carta se nota así y cómo lo podría tomar? Quizás eso es bastante específico, porque ahí estaríamos analizando el ascendente, la luna, la casa 10, y juntando Ujú, varios elementos que tienen que ver con el carácter de la persona y elementos del trabajo. Eh, pero sí, en ese caso, como acotar lo que queremos para poder hacer predicciones es mucho mejor. O sea, constantemente ujú, o siempre en las sesiones estoy pidiendo a las personas que antes de la sesión me pregunten qué es lo que quieren ver realmente. Porque de esa manera, y quizás aquí es un tema que no lo pusimos dentro de las polémicas, pero siempre es un tema de polémica, es que los astrólogos no son videntes, eh, ujú, tampoco son maestros elevados, no son maestros superiores, no son personas con espiritualidad excesivamente grande o cosas así, porque los astrólogos son como cualquier otra persona. Porque incluso las personas que meditan mucho, tienen una espiritualidad bien avanzada, vamos a llamarlo de esa manera, podrían ser víctimas de ser humanos, finalmente. O sea, como que no excusa un astrólogo. Ser astrólogo es una persona que tiene mayor temple o mayor sabiduría, ojalá, pero no necesariamente es una condición. Y sobre todo ujú. esto de ser vidente o como que tener las cosas, mirar a la persona y decirle todas las verdades, porque el astrólogo funciona bajo la astrología, o sea, debe regirse según eso. Si no es vidente, mejor anda a ver un vidente. No, en Y yo ese también caso. diría que la gente se prevenga de quien alardea de gran espiritualidad o Mm, gran temple, que eso también hay que tener mucho cuidado ujú, con eso. exacto, sí, porque finalmente nosotros lo que hacemos es estudiar técnicas, estudiar historia, e intentar estudiar idiomas para entender una forma de predecir el futuro y entender una persona y entender su vida, eh, pero no es algo que se dé de la nada. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de eso que es posiblemente
una de las polémicas, pero eso también podría Ujú. ser una polémica. Muy bien, vamos a la segunda polémica. Ya tenemos la primera. Déjanos tus comentarios al respecto de la primera polémica, si has tenido algún encuentro con alguien que te dijo cosas que no son reales, pero si en verdad se basó o no se basó en técnicas de astrología, o si te comentó qué técnicas estaba utilizando y si funcionaron o no, etcétera. Exacto. O cómo se Eh, justificó para decir que no acertó. exacto, porque Mm. en ese caso todos nos podemos equivocar. En ocasiones es Sí, sí, tanto. por práctica, por técnica o porque lo vimos mal. No, somos seres humanos finalmente. Y Ujú, son técnicas que con el tiempo uno va mejorando finalmente, ujú, adquiriendo mejor uso, como es el parte, o sea, la situación del arte de la astrología, como ir eh, dándote cuenta cómo funciona mejor bajo la experiencia, que eso es importante. Bueno, la segunda polémica, la segunda controversia es la astrología moderna no respeta la tradición. Segunda polémica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que está esta posible idea de que la astrología que se ha desarrollado en el último siglo, vamos a hablar siglo tal vez 19, 20, 21, no respeta lo que se ha hecho en la tradición hacia atrás y se ha descolgado en cierta forma de lo que realmente se venía haciendo. Y en esto se genera un choque entre la tradición, la astrología tradicional y la astrología moderna, teniendo en cuenta que la astrología moderna, por ser moderna y es ser algo de la actualidad, per se ya es malo, simplemente por ser moderna. Y esa es una polémica. O sea, ¿es realmente la astrología moderna mala simplemente porque es moderna? ¿O no es útil? Porque simplemente ha sido desarrollada ahora y tiene menos años de estudio o de uso, a diferencia de la astrología tradicional o que viene de una tradición o de muchas tradiciones. O sea, ese es el segundo planteamiento como polémica. mm. Sí, aquí ves, esta polémica ya la veo más compleja porque es algo que también me ha parecido siempre muy interesante que has comentado en algún otro vídeo, que es el hecho de que nosotros, por mucho que reneguemos de a lo mejor la astrología moderna, vivimos en esta época. Entonces, Ujú, por mucho que intentemos recrear la astrología tradicional, hay que tener mucho cuidado de no idealizar algo que a lo mejor no es como era mm, o que nos faltan muchos datos, como muchas veces hemos hablado con Eduardo, que él lo ha comentado siempre, que no sabemos cuántos datos nos faltan realmente de esta astrología tradicional. Entonces siempre hay que ir con este cuidado, ¿no? De decir, vale, creemos que con los textos que tenemos la astrología tradicional era una cosa, y la astrología moderna sí que es verdad que en algunos puntos se separa o se mm, trata o interpreta de una manera muy distinta por esto que hablamos, ¿no? De que en el siglo XIX hay un punto como de inflexión por una serie de razones. Entonces, es una polémica compleja y que tiene su chicha, ¿no? Yo pienso que sí que es verdad que yo soy, digamos, mm, ido más hacia la vertiente históricamente informada, como dijimos ujú, con Eduardo, pero sí que es verdad que me da mucho miedo, que alguna vez lo hemos hablado, de que en el mundo de la astrología tradicional hay cierto riesgo a que hay figuras o interpretaciones que caen en un cierto reacción, ¿no? En una cierta actitud reaccionaria ante la modernidad. Es decir, ya no, sino que utilizan la astrología como excusa ujú, para criticar la modernidad, ¿no? Es decir, la modernidad en su globalidad, ujú, tanto en lo malo como en lo bueno a nivel de avances de derechos, de libertades en según qué aspectos. Y ahí está también el punto de la polémica, ¿no? Cuando sigue siendo astrología lo que estamos comentando y criticando, o cuando ya estamos pasando a otros niveles que ujú, pueden ocultar otro tipo, ¿no? De mentalidades. ujú. Sí, creo que un buen ejemplo, que no necesariamente vamos a decir nombres, pero que también estaba aquí en YouTube, es un astrólogo que en alguna ocasión dijo que no era una buena idea que mujeres practicaran astrología o que Ujú, conocieran de este tema porque la astrología había sido hecha para hombres. sí. Y eso se aleja muchísimo de lo que realmente la historia nos muestra. Mujeres astrólogas hubo desde el comienzo,
solo que culturalmente en la antigüedad que una mujer escribiera o que pusiera su nombre directamente era muy poco común y también daba poco Ujú. privilegio de ser prestigio realmente, prestigio a lo que se estaba escribiendo. También por temas culturales, que tal vez hoy en día se ha avanzado un poco en esos temas, pero no necesariamente se han avanzado del todo, como que se habrán sobrepasado o que se ha crecido y ya no son temas hoy en la actualidad. Eh, pero claro, se utiliza la astrología con la idea de, mediante la astrología antigua, tradicional o históricamente informada, nosotros negamos los avances de la modernidad porque no estarían apegados a lo que fue lo antiguo y lo antiguo se ve como que fuera todo dorado, de oro, una edad Ujú. maravillosa y que la modernidad ha destruido finalmente. Entonces, finalmente, ¿cuál es el punto de equilibrio tal vez de mirar el pasado y también el presente? Porque uno puede caer en el error, o sí, en el error de alabar excesivamente el pasado y no ver lo que también era bastante cuestionable y no prolijo, no bueno y que podría venir en desmedro tanto de hombres, mujeres, etcétera. Y la modernidad también sus espacios que tienen que pueden ser súper similares, pero en distintas formas por los avances y no avances que hay. Entonces, este de que la astrología no moderna no respeta la tradición, lo estamos apuntando a eso, finalmente, como utilizar la tradición como un elemento, un caballito de batalla, para poder ingresar acá todas las ideas que no son necesariamente aceptadas hoy en día en la modernidad. Y como yo hago tradicional, puedo decir todo esto que va en contra de un montón de personas, como tú decías, de distintos grupos o diversidades, etcétera. Sí, exacto. Sí, y además es lo que tú comentas, ¿no? Que esa idealización del pasado Mm, como que oculta realidades. Por ejemplo, yo es algo que yo mismo he tenido, pero que veo que está como muy metido en la mente de la sociedad, ¿no? A nivel cultural, que por ejemplo se idealiza a Grecia y a Roma cuando eran sociedades esclavistas. ujú, Es decir, estaba súper normalizado que tú tenías, si tenías cierto nivel adquisitivo, por supuesto, tener a una persona esclavizada que no se consideraba persona, era un ujú, objeto. Es decir, tú con esa persona podías hacer lo que quisieras. ujú, Si le pegabas porque había hecho algo mal o lo que fuera, no estaba ni condenado legalmente ni nada, porque era tu propiedad y tú puedes hacer lo que quisieras con eso. A nivel de guerras, las guerras que había, o sea, había una milicia obligatoria, según la categoría o sea, social que tú tenías que participar de una manera o de otra, ¿no? Y hay toda una serie de situaciones que se obvian porque solo se ve como la parte intelectual, que además es solo un fragmento de esas sociedades, porque no todo el mundo podía acceder a la educación, es ujú, decir, el alfabetismo era mínimo, con lo que hoy día mucha gente que critica o idealiza, mejor dicho, estas sociedades, a lo mejor ni sabría leer ni escribir, ni podría reflexionar sobre esos temas porque no hubiese mm, accedido a una mm, educación, básicamente. exacto. Entonces, son estas contradicciones de tú has accedido a la educación gracias a la modernidad, y idealizas una sociedad que a lo mejor si no hubieses nacido en según qué posición económica, no hubieses accedido a la educación para Ujú, reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, son estas cosas que creo que hacen pensar y hay que plantearse, ¿no? O también cuando se utilizan ese tipo de argumentos de, no, es que las mujeres no pueden acceder porque la astrología se ha hecho para hombres. ¿En base a qué? En mm, base a algo religioso, pero es que la astrología tradicional hay una, o sea, si nos basamos históricamente, tiene una vertiente que la religión que utiliza no es la cristiana, es la pagana, por decirlo así, porque ujú, su origen no es cristiano en ese sentido. Entonces, claro, entras también en contradicciones que dentro de la polémica hacen que, según qué posturas, queden un poco debilitadas o en entredicho cuando las analizas de cerca, ¿no? ujú, claro. Y claro, como la astrología moderna tiene cierta eh, como que pareciera que tomar un desvío de la tradición, es más aceptable Ujú. aún decir que
la astrología moderna es una astrología de menor calidad que la antigua, porque simplemente la antigua está basada en estas edades de oro de distintas civilizaciones o momentos históricos, etcétera. Pero esa es la segunda controversia que hemos visto. Tal vez es un tema que todavía tenemos que desarrollar, entender mejor históricamente. Posiblemente vamos a volver a conversar acerca de esto con nosotros dos, con más invitados acá. Entonces, si quieres escuchar más de ese tema, también déjanos en los comentarios tu propia opinión, qué ves al respecto de esta mirada del pasado hacia el futuro y la astrología moderna siendo quizás como comillas lo incorrecto o lo peor que le pasó a la astrología occidental. Ahora, tenemos Ujú, otra controversia que es la contraria, que es la astrología tradicional está obsoleta. Esa es la ujú, tercera polémica. La astrología tradicional está obsoleta. ¿De dónde vendría esta idea de que la astrología tradicional es obsoleta? Es simplemente porque es antigua. Porque está basada en épocas históricas que, como a diferencia de la astrología moderna, tiene la posibilidad de tener acceso a software, quizás a una mejor medición astrológica de los cielos, astronómica, perdón, astronómica de los cielos y mejores cálculos hechos más rápido. Ahora incluso con inteligencia artificial, en su momento con al menos computadores o calculadoras, todo mucho más prolijo y quizás con mucho menos tiempo de uso para tener que simplemente calcular, por ejemplo, una carta. Pero esto del el tema de que la astrología tradicional es obsoleta no es solamente por el cálculo, sino que también por varios otros temas. Por ejemplo, el sistema de regencias. ¿Quiénes rigen a qué dentro de una carta? También qué planetas se utilizan o si no se utilizan ciertos planetas, qué sistemas de casas se utilizan y qué sistemas de casas no se utilizan. O sea, son varios temas. Quizás si no ujú. conoces de astrología o por primera vez estás escuchando, estás estudiando hace poco astrología o llevas poco enterándote de esto, puede sonar como temas que tal vez ya simplemente escuchándolos no se entienden, pero son distintas cosas que en la astrología han ido cambiando y sobre todo en la época moderna se nota una diferencia a la época antigua. Cuando hablamos de época moderna, hablamos desde eh, años 700 tal vez hacia adelante, diría 1700, perdón, hacia adelante y podríamos decir como antiguo, tradicional, como los otros 2000 años antes, que en realidad es difícil decir que es una sola época, sino que son montones de épocas también, helenística, vamos a decir, babilónico, egipcio, helenístico, bizantino, persa, árabe, indio, eh, Europa, España, Inglaterra, Alemania, etcétera, pero en distintas épocas. El norte de África también. Um, entonces ahí tenemos esa tercera polémica. Ujú. Sí, yo creo que aquí pasa, es lo que tú dices, es la contraria a la anterior, que es se idealiza, ¿no?, la modernidad Ujú, y se considera lo que vino antes como algo que ya no sirve o que se puede utilizar de referencia, pero hay que ponerle el punto moderno para adaptarlo a hoy día, porque ya hay cosas que no se entienden. Y yo creo que aquí está el punto, ¿no? Que el problema es que yo que bueno, otras veces ya he citado este libro y siempre lo pongo entre comillas, ¿no? El de Crowley, que pese a ser muy ácido y para mí pasarse de crítica, ¿no? Tiene una frase, o sea, un, ujú, un un párrafo, una explicación que dice que él considera que la astrología no hay que hacerla entendible a la modernidad, sino que la modernidad tiene que irse a entender a la astrología. ¿No? Es decir, como cambiar un poco la manera de pensar en según qué aspectos. Y yo creo que aquí está el punto, ¿no? Que en esta polémica lo que se busca es que lo que no se entiende de la astrología tradicional se convierta en algo entendible a la modernidad y yo, en mi opinión, en ese proceso se pierde la astrología tradicional, ¿no? Porque ujú, es lo que tú has comentado de las nuevas regencias, ¿no? Cuando escuchas a gente que propone nuevas regencias, es sobre todo porque como que dicen no entender por qué se les da esas regencias. Por ejemplo, me lo invento. ¿Por qué se le da a Mercurio la regencia de Virgo si Mercurio también podía tener la regencia de Acuario por X características del signo? ujú, Ya, pero es que, claro, tienes que entender el esquema de regencias ujú, y todo lo que hay detrás que los autores antiguos explican ujú, de por qué.
tal planeta se opone a tal planeta, está en tal signo y demás. Entonces mm, yo creo que aquí está el punto, ¿no? Que se busca, como no se entiende la tradición, se busca cambiarla para entenderla en la modernidad, ¿no? Yo creo que aquí está mm, el punto de la polémica. ujú. Claro, y eso pasa, para quienes nunca han escuchado tal vez con esta controversia de las regencias, pasa que cada signo del zodiaco tiene un planeta que lo rige, por eso hablamos de Ujú, regencia. Eso quiere decir que el planeta es dueño de casa en ese signo, es como quien tiene el mando, quien se encarga de ese lugar. Los signos son muy importantes en la astrología, pero no necesariamente por la descripción del signo como estamos acostumbrados tal vez a escuchar en la astrología moderna o lo que hablamos o pensamos acerca del horóscopo, sino que los signos tienen una función especial porque ligan a los planetas con un espacio de la carta y ese espacio de la carta también tiene significados propiamente tal. Entonces, si cierto ujú, signo está ubicado en cierto lugar de una carta, vamos a ligar también al planeta regente de ese lugar, o sea, de ese signo, con ese lugar. Entonces, por ejemplo, en la astrología sabemos que tenemos 12 casas, que son los 12 lugares o distintos, los 12 distintos temas que podremos hablar en una carta natal. Entonces, si Aries está ubicado en la casa 3, a Aries, por lo tanto a Marte, que es el regente de Aries, se lo va a ligar directamente con ese significado, la casa 3, que quiere decir con los hermanos. Entonces, cada vez que encontramos a Marte en esa carta, ubicado en cualquier parte de esa carta, vamos a hablar de los hermanos, porque Marte rige a los hermanos, tiene que ver con ese tema. Y así va a ir cada uno de los planetas. Entonces, la regencia es muy importante porque liga a los planetas con una temática y también se tiene que hacer cargo de ciertas cosas y en algún momento del tiempo va a tener también el poder del tiempo, es decir, se va a hacer cargo no tan solo de ese espacio, sino que del tiempo de la carta y va a traer temas a la mesa. Pero todo esto, como dice Gonzalo, como decías tú, tiene que ver con un tema que finalmente tiene que ver con, o sea, que se entiende según el tema mundi o el tema mundi como la carta ujú. del universo, la carta del sistema solar, cuando esta carta mítica donde se ordenan a los planetas según la distancia que tienen del Sol y el orden de velocidad. eh, y cada uno queda asignado y después esto se replica hacia el otro lado y tenemos una carta que es de 12 signos y que tenemos 7 planetas que se ocupan de regir cada uno de los signos. El Sol y la Luna rigen a Cáncer y al Sol y Cáncer y los demás planetas todos rigen a 2 signos. Y se arma un complejo sistema de regencias, pero que si lo entendemos desde la base se hace sumamente simple. Pero si no Ujú, entendemos la base y simplemente llegamos a una carta y te dicen, bueno, Marte es regente de Escorpio. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque hay un tema mundi y el tema mundi fue una de las primeras cosas que se desarrolló ya en la astrología helenística, hermética, vamos a decir, desde el inicio de este tipo de astrología. Y eso nos liga a entender cómo funciona todo el sistema, que es parte de lo difícil de desencajar. O sea, si ya queremos entrar a poner nuevos cuerpos celestes dentro de este sistema, ¿cómo los entramos para que no se desencaje todo? O sea, entramos ujú. eh, los planetas transaturninos, los cometas, los asteroides, los planetas enanos, que finalmente casi ninguna de esas cosas se ve dentro o desde la Tierra, a ojo desnudo. Quizás con un telescopio o con binoculares se podrían ver, pero así a simple vista no. Entonces, eso nos trae ese problema con las regencias, que desde la modernidad, si quieren integrar todos estos planetas, pero no hay un consenso de cómo integrarlos y se rompe este sistema. Eh, Ujú. y ahí está. ¿Debemos Sí, romperlo? ¿Debemos modificarlo? ¿Debemos respetarlo? Que ahí está la pregunta. O sea, si queremos quizás utilizar un sistema, este sistema después va a tener que ver con todo lo demás. Es como la piedra angular finalmente. O sea, si exacto, rompemos el sistema, se rompe todo hacia arriba. Si lo mantenemos, todo lo demás va a quedar relativamente bien encajado. Y si lo rompemos, vamos a tener que fundamentar una astrología nueva, tal vez, una nueva forma de exacto. astrología que no necesariamente ya va a ser la misma que la anterior. Sí, sí, totalmente. Además, lo que tú dices, ¿no? Que si rompes una parte,
tienes que buscar una buena explicación para que todo vuelva otra vez a encajar. Es decir, Mm. no puedes decir que Acuadio lo rige Udano y quedarte tan pancho. En plan, Estás tienes tranquilo. que es claro, exacto, tienes que explicar y volver a interpretar igual que hacían los autores antiguos, no, porque el Sol se opone a Saturno, porque Saturno representa que además esta es otra cosa, ¿no? Que la astrología a veces moderna o esta parte de la astrología moderna que quiere ser como tan innovadora, ¿no? Tira a veces mucho de que la astrología son símbolos y hay que readaptarlos y demás. Pero es que precisamente cuando lees a los antiguos y, por ejemplo, lees todas estas justificaciones y explicaciones de por qué las regencias son de tal manera, es súper simbólico. Ujú, Es decir, ellos ya hablan con símbolos de, por ejemplo, Saturno representa la oscuridad y por eso se opone, o como dijimos, o como dijo Eduardo, más bien que oponerse, en una es versión. Ujú, indiferente a las luminarias, porque precisamente eso las repudia, ¿no? Digamos, las ignora, ujú, porque no quiere saber nada de ellas, y cada planeta simboliza un punto de la realidad y de la carta y de todo el entramado del universo, ¿no? Es decir, hay mucho de simbolismo en la astrología tradicional cuando la empiezas a leer y a entender. Y yo creo que también desde la modernidad hay como esta confusión de creer que la astrología tradicional, por predecir y por decir cosas como muy concretas, no tiene símbolo, y al contrario, yo creo que la astrología tradicional tiene dos niveles, el que es súper práctico, ¿no? Y súper predictivo, técnico, y luego todo el bagaje que hay detrás, súper simbólico. Y es aquí el problema, que si tú cambias algo, todo ese simbolismo se va al traste. ujú, Y lo que tú has comentado antes de que los planetas quedan súper conectados con el signo en el que te quedan en la carta, digamos, ¿no? Quedan encajados. Es algo que, como tú comentas, ¿no? Que estamos tan habituados a que los signos tienen descripción que cuesta a veces darse cuenta que en la antigüedad era al revés, ¿no? Que el signo coge sus características del planeta que lo rige. ujú, Y aunque, por ejemplo, Aries y Escorpio sean diferentes, gran parte de su naturaleza la comparten porque es Marte quien los rige. ujú, Y entonces las características de Marte están en los dos. Lo que pasa es que cada uno va digamos, a sacarlas o a gestionarlas de maneras distintas porque uno es signo de agua, otro es signo de fuego, ujú, y eso va a implicar una serie de diferencias. Pero quien le da las características es Marte, mm, no el propio signo porque lo tenga en su naturaleza, digamos, ¿no? ujú, ujú, Y yo creo que esto es, esto si no se llega a entender o no se investiga, puede dar a pie a que se quieran buscar nuevas fórmulas cuando a lo mejor es que no se han entendido las originales, ¿no? mm. Claro. ¿Cuál es la necesidad tal vez ahí de buscar nuevas regencias? ¿Por qué? Ujú, ¿Para qué? ¿Y quién tiene que hacerlo? Es como muchas veces exacto. yo creo que vamos a escuchar, y ya hemos escuchado, he llegado a tener un nuevo sistema de regencias. ¿Qué tan necesario es eso? Porque ya tenemos un sistema, vamos a decir, antiguo, que funciona bastante bien y que intentamos hasta cierto punto reconstruir y utilizar de una manera óptima hasta donde podemos, y también traer hacia la actualidad, porque hay cosas que claramente ya hemos mencionado que sí hay ciertos puntos que no hacen sentido en la actualidad, por ejemplo, lo mismo que mencionamos en algún momento como la esclavitud o temas similares a eso, que hoy en día no necesariamente se comportan o se ven de la misma manera que en la antigüedad, al menos en la zona occidental de nuestro planeta, aunque no podemos decir que no existe del todo, o distintas formas de esclavitud. Ujú, Eh, pero aún así se va moviendo según los tiempos. Pero los sistemas de regencias y los planetas que rigen ciertos temas y ciertos signos también se mantienen en el tiempo. O sea, ni los griegos lo modificaron, ni los bizantinos, tampoco lo modificaron los persas, tampoco los indios, tampoco eh, lo modificaron los árabes. En Europa no se modificó hasta hoy, que sí se quiere modificar. Eh, ¿Cuál es la necesidad? ¿Necesitamos realmente modificar el sistema de urgencias? Eh,
¿Estaría fundamentado Mm, hacerlo? Es necesario si queremos utilizar los planetas y los cuerpos celestes nuevos. Tal vez no estamos, no tenemos la prohibición de hacerlo. En ninguna parte dice no ingreses nunca nada nuevo que descubras en los cielos. En ninguna parte mm, algún astrólogo dice eso. Pero sí es qué vas a hacer con el sistema de regencias, que eso ya es otro tema, que no es necesariamente lo mismo. ¿Debe necesariamente tener una regencia ese planeta o ese asteroide o cometa nuevo? Quizás un cometa va a aparecer y como va a aparecer en cierto signo, va a tener cualidades de cierto signo, pero también se va a ir. Eh, y esas cosas sí las vamos a encontrar tal vez en autores antiguos. yo solo, simplemente dos advertencias, ¿no? Que yo haría Mm, con este tema es, hemos entendido y practicado y digamos, como nos hemos asegurado bien que las regencias antiguas no funcionan como para plantearnos nuevas. Es decir, le hemos de verdad gastado o extraído todo lo que puede sacarse del sistema antiguo como para mm, tener que proponer un sistema nuevo. Y segundo, ¿qué busca una persona que dice, he encontrado un nuevo sistema de regencias? mm, ¿Sabes? ¿Qué buscas ujú, con plantear algo así, ¿no? Es decir, ¿de verdad es todo por la astrología o hay algo más detrás, ¿no? De querer plantear un sistema, yo he hecho esto, ¿no? ujú, Este nuevo sistema es de mi autodía, ¿no? Entonces yo creo que esas dos advertencias en esta polémica yo creo que son para al menos reflexionar sobre ellas, ¿no? Sobre todo la mm, primera, la de verdad hemos entendido, practicado y utilizado tanto el sistema de regencias antiguo como para decir, no, no, es que esto no funciona, es que esto a mí no me encaja porque yo he hecho ya 120 cartas a personas utilizando la astrología antigua, las regencias, las técnicas, y es que no me acierta ni una. Bueno, entonces mm, a lo mejor es planteable. ujú, Pero hasta que eso no pase, es que no le veo necesidad. ujú. Perfecto, buen planteamiento. Vamos a la siguiente. De nuevo, les recuerdo a todos los que están viendo y escuchando que pueden dejar en los comentarios sus pensamientos respecto de estos temas polémicos o controvertidos. También queremos leerlos y si hace falta empezar también a conversar ahí en los comentarios del video. La cuarta que tenemos pensada es la astrología no es ciencia, porque no es lógica. La astrología no es matemática. Eh, Esto tenemos que explicarlo un poquito más. La astrología antiguamente sí se pensaba como ciencia. Si vamos a los libros antiguos van a decir la astrología es ciencia, es conocimiento. Sin Ujú, embargo, hay una diferencia entre el planteamiento antiguo al planteamiento moderno de lo que entendemos como la ciencia. Porque entre medio apareció el sistema o el método científico, que es como el método de comprobación de que las cosas sí pueden ser repetibles. Y eso deja a la ujú, astrología fuera, tal vez, de lo que hoy en día conocemos como ciencia. Pero ciencia en sí mismo quiere decir conocimiento, un conocimiento alto o superior de algo. El asunto acá, desde donde lo queremos plantear este tema controvertido, es cuando pensamos que la astrología es un tema sin ciencia, sin lógica, sin matemáticas, que es solamente algo que tiene que ver con la intuición y con una suerte de entrega espiritual divina. ¿A qué nos referimos con esto? A esta idea de yo veo la carta y la carta me hable como una intuición que tengo respecto a lo que me dicen las cosas y digo cosas. Pero la astrología no se debería estudiar en cierta forma como ujú, este acercamiento a la astrología desde este punto súper espiritual y tal vez como de casi que a través de la astrología canalizo cosas que tal vez pueda suceder, pero en términos de lo que queremos expresar acá ¿es la astrología eso? ¿Ese es el punto de la astrología? ¿La astrología no debe ujú. estudiarse? ¿Qué pensaría quizás un astrólogo de hoy en día que utiliza técnicas modernas y que utiliza muchísimas matemáticas para poder llegar simplemente a tener un software que le plantea una carta? Porque detrás de eso hay una cantidad de, comillas, ciencia necesaria
para calcular las posiciones de los planetas, para calcular las posiciones de las casas, si estás usando sistemas de casas cuadrantes. Hay un sinfín de temas que deben estar puestos allí detrás. Es como casi que un algoritmo completo para que funcione todos los sistemas como AstroGold o Astro.com o AstroSeek, para que todo encaje bien y en un minuto o en un segundo casi esté todo calculado y listo. Eh, ¿Por qué tendríamos esta aseveración? ¿Qué piensas tú, Gonzalo? Sí, yo que primero es por o sea, aquí está el tema, ¿no? De que la astrología con el tema de la ilustración y demás la ha desterrado, ¿no? Ujú, Al mundo del ocultismo y el esoterismo, que tiene una parte importante de eso, pero yo que en ese proceso de desterrarla se le quitó, yo que el hecho de la ilustración quiso marcar tanto lo que era la ciencia, como dices tú, ¿no? Con el método científico y lo que no, o lo que para ellos eran como supercherías del pueblo mm, y demás. Y yo creo que se marcó demasiado el hecho de que la astrología era una serie de tonterías, ¿no? Que se miraban a través de los planetas y demás. Entonces yo creo que hay una parte de eso que ha quedado, ¿no? En el imaginario colectivo y en la manera mm, en que se aborda desde según qué corrientes astrológicas la astrología, que es que no puede tener una vertiente, como dices tú, ¿no? Lógica o científica. Ojo, no nos estamos refiriendo a que sea avalada por la ciencia actual, ujú, sino a que no tenga, o sea, que parece que la astrología no puede ser meditada o pensada de manera lógica o yo qué sé, simplemente pues preparándote la consulta previamente, mirando cosas, apuntando, diciendo esto está aquí, esto significa, creo que significa lo otro, voy a mirar este libro porque aquí creo que decía que tal conjunción significaba esto y creo que aquí me encaja, ¿no? ujú, Esta idea, ¿no? De lógica, de decir, prepararte o estudiar una carta para dar una información, ¿no? Parece que tiene mm, que ser todo como una consulta de evidencia, ¿no? Como has dicho antes en algún momento, ¿no? De yo veo la carta como un mandala y me tiene que llegar la información, ¿no? Es como si fuera, me tengo que abrir en canal y eso expresárselo a la persona consultante, ¿no? ujú, Entonces yo creo que es eso, que parte mucho del hecho de que esté dentro del ocultismo y que se le haya generado esta idea de superchería y de, bueno, y de que también yo creo que aquí hay otro tema, que es que dentro del mundo del ocultismo, del esoterismo, entra, entra mucha gente, o sea, entran personas, ¿no? Digamos, que tienen una mentalidad, una manera de ver el mundo, de pensar, que es poco decirlo como, mm, poco lógica, poco lógica, pero no como algo negativo, sino que tiene una manera de pensar que no entra en los cauces habituales de lo académico, lo lógico, o lo que tenemos como esta idea, ¿no? De, yo qué sé, pues si eres químico, tienes una idea muy estructurada. concreta Ujú, muy estudiada, ¿no? Y muy estructurada. mm, Y gente, parte de la gente que entra en el ocultismo y el esoterismo, tiene una manera más de sentir las cosas o verlas en su cabeza, ¿no? Bueno, por el tarot o otras mancias, son otra manera de entender este conocimiento. Entonces, eso acaba como, digamos, influyendo o afectando a la astrología como tal, ¿no? Como se ve parte del esoterismo, del ocultismo, se considera que hay este punto, ¿no? De que tiene que ser algo intuitivo, algo, mm, algo que no requiera una preparación previa o mm, algo así, ¿no? mm, Entonces yo creo que aquí está el punto. Sí, no eliminamos el hecho de la intuición, porque como tal, Mm, porque para leer una carta uno debe tener cierta intuición de por medio, porque estamos haciendo interpretación. Pero la astrología es además sumamente mercurial, entonces sí es un sistema, sí es ujú, estudiada, sí es estructurada,
Mercurial es las matemáticas, es cualquier tipo de ciencias, hasta Dios tiene o la espiritualidad tiene cierta forma mercurial dentro de la astrología. Entonces no es como que podamos eliminar lo mercurial del todo, pero Mercurio también es regente de temas que son de interpretación, como hablar y tomar elementos y tomar una interpretación directamente. Por eso es como los intérpretes de los cielos, como le llamaban Ujú, antiguamente, más que decir astrólogos, porque no necesariamente esa era la palabra que iban a utilizar en la antigüedad para hablar de un astrólogo. Pero Valen se lo dice varias veces y otros más, como los intérpretes de las estrellas, intérpretes de los cielos, son los que toman símbolos y son capaces de decir algo. Eh, ujú, Hay un elemento intuitivo, pero también detrás hay un estudio bastante intenso y que se puede corroborar hasta cierto punto. No estamos diciendo que la astrología debe ser ciencia como hoy en día, como que también está por el otro lado de la polémica, que es como que debe ujú, ser repetible y tenemos que tener un montón de tipos de sistemas que hagan que la astrología entre en un Excel y que el Excel nos diga que cada vez que Marte está en este lugar de la carta va a provocar que la gente sea así y así, estaríamos llevando a la astrología a otro punto, que es como el otro extremo de esta misma polémica, que es hiper cientificizar, o no sé si esa es la palabra, ujú. pero es como todo debe ser excesivamente científico, que también es, podríamos decir, como un lado extremo de este mismo péndulo. Tal vez acá es como dónde está el equilibrio entre las dos cosas, porque la astrología sí es ciencia, sí tiene métodos, tal vez los métodos de la astrología no calzan con los métodos del método científico, valga la redundancia, pero sí debe como tener ciertos procedimientos. ¿Cuántas veces uno, no sé si lo has visto tú, Gonzalo, pero uno entra a leer a Pumachar y dice, bueno, las revoluciones solares se ven así. Tienes que mirar 19 cosas, 19 puntos. Entonces, primero tienes que ver esto. Ujú, Primero, después tienes que ver esto otro. Y después esto otro. Y si el A y el B son así, va a dar esto. Si el A y el B no son exacto. así, van a dar esto otro. Si el A y el B se juntan con el C, va a dar esto otro. Entonces, no podemos decir que la astrología no tiene como un sistema y como que se ha visto así como Sí, un sí. sistema de estudio complejo. Es saber interpretar. La interpretación puede tener por medio de intuición, tal vez sí, pero es en base a algo que ya está aprendido. Es como, para mí es un ejemplo muy, quizás no es del todo relacionable, pero para mí es viene muy al caso, es cuando uno da clase de baile. Tú puedes improvisar o inventar, como inventar cualquier cosa. Pero la improvisación como tal, no es una improvisación en el aire inventando cosas nuevas. Eh, el sistema que involucra la improvisación es haber aprendido una cantidad de cosas importantes para luego permitir la improvisación. Por eso después vemos a personas que, por ejemplo, hacen una clase de baile y hacen un montón de cosas, pero no salen de ese esquema porque no aprendieron mucho. Están inventando en el momento y su mente tal vez por los nervios o distintas cosas no pueden hacer más que eso. Pero si la persona ha aprendido todo un sistema de baile, de distintos pasos, no sé, por lo menos tiene en su cabeza haber aprendido 50 pasos distintos para este estilo de música, cuando improvise, ni se va a notar, porque sabe hacerlo. Es como lo mismo. Tú necesitas un sistema, tiene todo un tipo de reglas. No vamos a decir que improvises, pero sí le vamos a llamar casi intuición, pero es porque finalmente aprendiste todo un sistema para poder hacerlo. Y no estás valiéndote solo de llegar en el momento y decir cosas. Eh, Exacto. Yo lo compararía con el conducir, Ujú, que la primera vez que conduces no sabes ni cómo pisar en la embrague a la vez que cambias la marcha y que tengas que estar fijándote en la carretera y poner el intermitente o lo que sea, y como llevas ya 10 años conduciendo, ujú, ya ni te acuerdas de que tienes que pensar en el freno o en la marcha, ¿no? Incluso puedes estar hablando, puedes estar haciendo otra cosa y estás cambiando la marcha, frenando, poniendo el intermitente, ¿no? Es decir, no lo estás haciendo por intuición en ese sentido de que no ha habido un paso previo, sino al revés. O sea, hay un paso previo de conocimiento, de práctica, que luego permite que el cerebro sintetice y pueda hacerlo sin pensar. ujú, ¿No? Yo creo que ahí exacto. está el punto, que ya lo tienes, como dices tú, ¿no? Ya lo tienes tan aprendido el sistema Mm, o lo has ido aprendiendo que cuando llega el momento de utilizarlo, ya tu cerebro ya sabe como pim, 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 pim y ujú, ya une las piezas, ¿no? exacto. Sí.
Y Entonces, yo que es lo sí, sí, único que te sí. diría es que, no, cuando has dicho lo de, por ejemplo, que yo también, hay una parte de mí que lo piensa, que no hay método científico en la astrología, por ejemplo, como tal, pero yo también, cuando a veces lo hemos hablado, Valens, por ejemplo, lo dice más de una vez, ¿no? Que descarta técnicas porque las ha Mm, probado y ha visto que no le funcionan. sí, sí, Es decir, totalmente. que no las asume porque sí, es que este astrólogo lo Mm, hace, pues estará bien, ¿no? mm, Él dice: "Oye, mira, esa técnica no me funcionaba y la descarté y probé otra porque no mm. vi que funcionase", ¿no? De hecho, uno mismo puede hacerlo con lo mismo que dice Valens. Uno debe ir a probar lo que dice Valens, no tomarlo Ujú, como lo único. Por ejemplo, ha pasado en clases que hemos estado estudiando acerca de cuál es el planeta que domina la carta o predomina la carta. Y Valens tiene un sistema de cálculo del predominador que dejaría a mucha gente sin predominador en la carta. Porque es tanto el descarte o tan específico el descarte que no podemos tener planeta predominador. Y el planeta predominador en la antigüedad se utilizaba para decir cuánto va a durar tu vida, ujú, el largo de la vida. En cambio, Porfirio tiene otro sistema que posiblemente le va a entregar un predominador a cualquier persona. No va a haber alguien que no tenga. ¿Podría caer el caso? Tal vez sí. En el de Doroteo también tiene más elementos que considerar. También una persona podría no tener un predominador. Bueno, siempre se evalúan dos o tres, así que no es como que no tenga uno de esos, no es terrible. Pero el de Balance es un poco muy descartante, vamos a decir. En cambio, los otros tal vez no tanto o dan más posibilidades. Entonces, uno, claro, ¿qué va a considerar? Uno tiene las posibilidades de estudiar a hartos astrólogos antiguos. Hay gente que hoy en día ya los ha estudiado, entonces uno puede ir a lo que ellos han estudiado para tener una visión más amplia. Por ejemplo, Chris Brennan, Demetra George, Benjamin Dykes, que son personas que conocen idiomas antiguos y además escriben en inglés, como um, Eduardo Gramaglia, que también escribe en español y también tiene esas mismas posibilidades. Entonces, eh, eso es, ¿tenemos una ciencia o no con la astrología? Ahí sigue la polémica. Y el último ujú, tema que tenemos de polémica, es el quinto, es la astrología debería ser más simple. Creo que esto ujú, ha sido un reclamo que he recibido muchísimas veces, no solo en el canal, sino que más bien de personas cercanas, familiares, amigos, pareja. Eh, Como que de buenas a primeras no se entiende del todo ya, lo que es la astrología. Y también lo hemos dicho acá, como que si nosotros quisiéramos conversar de lo que realmente es astrología, finalmente nos debería tomar horas para explicarle a una persona. Entonces uno como ujú, que, al menos yo de a poco le voy explicando a las personas que tengo cerca, mira, significa esto otro, porque también sé que no todos quieren escuchar una conversación sin fin acerca de astrología. Cuando sí, ujú. bueno, se hace, pero cuando no, no voy a inundar a otra persona y despoblarla del conocimiento que ya tenía, no hay para qué. Eh, pero el tema de que la astrología debería ser más simple no es algo que nos toque a nosotros solamente como en el día a día o en algún momento, sino que astrólogos y gente que hacía astrología, sobre todo en el siglo pasado, pensaron en esto y es como, ¿cómo tomar este sistema que parece tan complejo y que no tenemos acceso del todo, como en cierta forma unirlo todo, mezclarlo un poquito y dejarlo en una versión más simple, como en una versión, como decimos hoy día, un poco más pop, más light, más tranquilo, como que no ofenda a nadie, más blanqueado y que todos pueda convenir finalmente. Entonces Mm, llegamos a un sistema astrológico que es mucho más simple, la forma más simple de todas, por diversas razones, es la astrología solar, que es la que yo creo que todos conocemos hoy en día, que es según el nacimiento que tenemos, se nos da un signo del zodiaco y se dice, ese es tu signo. Entonces siempre se pregunta, ¿cuál es tu signo? Y esa es la versión más simplificada de la astrología que podemos tener hoy en día, que en ese caso nos daría lo que tenemos hoy como conocimiento popular de astrología. Que por un ujú, lado es conveniente porque deja la astrología todavía como en el aparato colectivo, todo el mundo sabe de ujú. astrología, por eso, qué bueno, pero por otro lado es como, bueno, la astrología es como esta imagen del iceberg, que es como la astrología solar está arriba y toda la astrología está abajo, realmente. O sea, como que Sí, se ve la puntita nomás. sí, sí, totalmente.
Sí, y es eso, ¿no? Yo creo que también otro de los temas en que tú también piensas, ¿no? Con el tema este de simplificar, es algo que yo cuando empiezas en la astrología se te mete en la cabeza y cuesta de quitar, ¿no? Es la asociación entre casa, Mm, signo, planeta, ¿no? mm, Digamos, casa uno es Marte y es Aries, casa 2 es Venus y es Tauro, ¿no? Y, mm, y toda esta asociación que luego cuando vas leyendo y vas profundizando, ves que no tiene sentido porque tampoco puede ser, ¿no? Que siempre sea esa energía, porque entonces no tendría, o sea, hasta cierto punto perdería mucha diversidad el ser humano. Es decir, porque si mm, siempre va a tener esa energía la casa 2 es que cualquier persona que tenga Venus mínimamente bien posicionada va a tener riqueza mm, o va a tener buenos ingresos, ¿no? O a un Aries bien colocado va a tener un cuerpo saludable, energía y, ¿sabes? Entonces mm, perdemos, ¿no? Esos detalles de toda la diversidad que realmente la astrología, cuando la empiezas a estudiar y a entender en su complejidad, te permite explorar, ¿no? La, ujú, la diversidad del ser humano. Y yo creo que es eso, ¿no? Que aquí es lo que tú dices, ¿no? Está siempre el equilibrio entre que algo se haga pop, ¿no? Se haga popular, se quede dentro de la sociedad y se quede ahí rondando, ¿no? Y no se pierda, y que algo acabe perdiendo su esencia y la gente lo que entienda es algo totalmente vacío o súper superficial de algo que es muchísimo más complejo, ¿no? ujú, Y aquí está el tema, ¿no? El cómo equilibrar que algo siga manteniéndose en el día a día popular, pero que a la vez no pierda lo que realmente es, porque claro, tú lees la típica predicción de revista de hoy los Leo van a triunfar porque tal, no sé qué. Entonces, dices, no tiene nada que ver con lo que es una interpretación astrológica ni lo que busca la astrología realmente, porque estás cogiendo algo tan pequeño. O sea, es como si intentases ver un dibujo viendo solo una esquina de él, ¿no? O sea, entender mm, qué significa ese dibujo viendo solo una esquina. Y entonces es algo tan, la polémica esta, ¿no? De decir, vale, simplificamos para que la gente lo entienda o intentamos forzar a la gente para que entienda algo más complejo, pero que tiene más sentido y tiene más valor, ujú, desde mi punto de vista, ¿no? mm. Yo creo que es como un poco em, eh, hacer patria en ese sentido. No sé si me explico con Mm, esa idea, como de constantemente estar diciendo lo que realmente podríamos estar encontrando en la astrología. mm. Aunque no sea lo más, eh, ¿cómo decir? No es lo que vende más al final. No es lo que Ya, ya. más fácil entra, porque no es tan fácil. Es como, claro, podemos hacer como un curso básico de astrología, así como un curso básico de matemáticas, un curso básico de inglés, pero siempre nos vamos a quedar en lo básico. Eh, Mm, como a manera de simplificar, encontrar los puntos más importantes de la astrología para hablar acerca de ellos. Pero si quieres seguir, vas a tener que aprender mucho más y profundizar ujú, mucho más y leer y estudiar y romperte un poco la cabeza. Pero es lo natural como en toda área. O sea, como no podemos esperar que la astrología, siendo una de las disciplinas antiguas o que viene de hace mucho tiempo, la podamos simplificar del todo, porque tendríamos que simplificar, no sé, la historia, simplificar los idiomas, simplificar las matemáticas, simplificar la medicina, la biología, la química, etcétera. Eh, ¿Hay necesidad de eso? Diría que puede ser que sí, simplificarlo para que cualquiera pueda entenderlo en una forma y se mantenga todavía en el imaginario colectivo, pero por otro lado, con eso también podemos perder. Entonces, como que tienen que estar las dos formas tal vez ahí. Una no perjudica necesariamente a la otra. Sí perjudica, como estamos conversando, y se vuelve una polémica porque la astrología debería ser más simple. No podemos decir que es así. ya, Podemos hacer expresiones de astrología un poco más simples, explicarla más simplemente, para que todos podamos entender. Pero es que no a todo el mundo le va a gustar la astrología y no todo el mundo lo va a entender. Podemos hacer nuestro esfuerzo, pero eso ya quizás sale de nosotros. Pero es un tema sí. Sí, interesante. Sí. sí, no, sí, que simplemente digo que también hasta cierto punto el error
o el malentendido que hay aquí a veces es que la astrología tiene la peculiaridad de que a mucha gente le genera curiosidad de manera superficial, ¿no? Y Ujú, entonces la gente que, como nosotros, que nos gusta y profundizamos en ella, cuando alguien a lo mejor hace un comentario o muestra interés, creemos que ese interés es real y profundo, ¿no? Porque ha hecho el comentario en plan, sí, ¿sabes de astrología? Pues yo soy tal, ¿qué me puedes decir sobre, yo qué sé, Piscis? ujú, Y a veces que eso lo interpretamos como, la persona quiere que le explique mucho más porque, claro, así saber más de astrología. Entonces, ujú, como que empezamos, ¿no? Como al menos yo, y yo lo he dejado de hacer, la narrativa, ¿no? No, porque la astrología es más que tu signo solar, porque el ascendente, porque no sé qué, no sé, porque lo típico. Ay, es que yo siempre me fijo en hombres acuario y me va fatal. Y es como, no, porque eso no es así, porque lo que tú tienes que mirar es esto, porque la astrología es mucho más, ¿no? Son tantos planetas, es un complejo, es más importante el ascendente, porque... Y a los 5 minutos la persona te mira con cara de, es que esto no me interesa. O sí, sea, sí. yo quería decirte que me dieras un consejo para que no me fije en hombres acuario, porque me ha Mm, ido muy mal con ellos, ¿sabes? Y es como, vale, es que no es esto lo que no te voy a dar un consejo para eso porque no es la astrología, o sea, no estamos concebiendo la astrología de la misma manera, entonces mm, no te puedo dar un consejo para eso. mm. Sí, como que nos Mm. terminamos transformando en una especie como de testigo de la astrología, como un testigo de Sí, Jehová. sí, sí, sí. Pero sí, bueno, esa es quizás de las polémicas que presentamos o controversias la menos fuerte según Ujú. nuestro criterio. Cuéntanos en los comentarios si tienen, como les decía, si tienes otras polémicas que quizás podríamos conversar o controversias o temas que tú consideras que podrían ser tratables en uno de estos videos, en uno de estos episodios. Así que aquí estamos. Estas son las 5. La astrología no es predictiva, la astrología moderna no respeta la tradición, la astrología tradicional está obsoleta, la astrología no es ciencia y la astrología debería ser más simple. Eh, Aquí estamos. Ok, hemos llegado a la finalización. ¿Quieres aportar o decir algo más al respecto de lo que hemos dicho? ¿Se te queda algo en el tintero, Gonza? No, yo que ha estado bastante bien Ujú, y creo que la gente lo entenderá y hemos hablado como de las 5 más, ¿no? Como que más activo tiene el debate astrológico hoy día, yo creo. ujú. Y bueno, en la comunidad de YouTube vamos a dejar una encuesta para quienes ya llegaron acá. Estamos en la búsqueda hace mucho tiempo de un nombre específico para este podcast, entonces queremos escuchar las opiniones de ustedes, así que vamos a poner las posibilidades allá, así que vayan a votar, cuéntenos qué piensan. Nosotros finalmente vamos a tomar una decisión, pero queremos saber también qué opinan ustedes, que son los que están constantemente escuchándonos. Así que, bueno, pueden encontrar la información de este podcast en mi Instagram, maxasconastrólogo, también en mi página web, maxascon.com. Ahí también pueden encontrar a mí con mis consultas de predicción y también carta natal. Justamente estábamos hablando de predicción. Y Ujú. prontamente también van a haber nuevos cursos de astrología inicial en noviembre y curso de técnicas predictivas en diciembre. Algunos ya saben que el curso de idiomas no se va a dar este noviembre por algunas razones que son de fuerza mayor, pero en algún momento sí esperamos hacerlo. Gonzalo, no sé si quieres tú comentar redes o algo así. Sí, no, bueno, a lo que siempre dijo la gente, ¿no? Que es a la traducción de Betius Valens en Amazon, Ujú, al español, por si alguien precisamente lo que hemos hablado, ¿no? De la astrología tradicional, alguien quiere ir directamente o lo más directamente posible que pueda acceder en español, ¿no? Si no sabe griego antiguo, pues ujú. Sí, ahí lo tiene. listo. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.